Operaciones de causación del sujeto. Vamos a seguir hoy planteando los momentos de subjetivación. Hoy vamos a ver cómo los plantea Freud a través de lo que llamó el juicio de atribución y juicio de existencia, y cómo los plantea Lacan a través de la lógica de la alienación-separación. El ser parlante, cuando nace, se encuentra sujeto a ciertas coordenadas significantes que le son impuestas. Esto es así porque hay una dependencia primera del sujeto al otro. Esto que antecede al sujeto es un discurso que le precede. El ser parlante deviene un sujeto humano por el encuentro con el otro. La captura en la estructura del lenguaje de este real, que podríamos llamar el viviente, hace que surja un hablante ser. Si decimos que el sujeto al aparecer está cerca de lo real porque lo real no responde de un solo golpe al encuentro con el otro, ¿qué quiere decir que no responde de un solo golpe? Que el sujeto hará todo un camino en ese compromiso que tomará con la palabra, y los elementos de la estructura irán ubicándose en su lugar. O sea, al nacer, el infans no es un sujeto representado por un significante para otro significante, es lo que podríamos llamar un sujeto a la espera. Hay ciertas operaciones que deberían concretarse para que el efecto sujeto se produzca. Siguiendo la lógica de la metáfora paterna, podríamos decir que la operación que debe concretarse es la de la metáfora del goce en el significante, o una sustitución en donde la pura vida sea sustituido por el lenguaje, o también la naturaleza por la cultura. Allí donde había algo de lo real sobre la barra, debe venir un sujeto barrado, en otra forma de decir, donde eso era, el sujeto deberá venir. Esta puesta en marcha de la estructura, este camino de la humanización, se produce a partir de ciertas operaciones lógicas, que las podemos llamar operaciones de causación del sujeto. Para ver estas operaciones lógicas empezamos por Freud en su artículo sobre la negación, cuando él plantea que hay dos juicios, el juicio de atribución y el juicio de existencia. Cuando Freud plantea la negación como principio de juicio, abre el camino para pensar a la existencia basado en una inexistencia, y este es el principio mismo de la constitución subjetiva, el sujeto constituido a partir de un vacío. Allí donde el sujeto piensa, pues allí no encontrará su ser, más bien su ser es lo que allí está perdido. El sujeto se halla dividido entre su representación significante y su ser de falta. Este sujeto que adviene en el lugar del vacío del goce se funda sobre la inexistencia de ese goce y su ser es un ser en falta. Juicio de atribución. El juicio de atribución constituirá las representaciones primeras, dice Freud. Si atribuyo se niega una cualidad. Freud plantea la existencia de un yo primitivo que incorpora o expulsa. Lo malo, lo ajeno al yo, lo escupe, lo expulsa, lo bueno, lo como, lo incorporo, lo afirmo. Lo que se incorpora constituirá la representación. Esta afirmación o primera representación es la Bellahum, la afirmación de un significante que va a marcar a un sujeto. El S1, primera muestra del sujeto, marca de la identificación primaria. La expulsión la podemos relacionar con lo que se dijo en la clase pasada, ubicando en el instante de ver, allí se había ubicado una exclusión que implicaba la inscripción del intervalo. Lo que se expulsa, lo que queda afuera es lo real, como un imposible, dirá Lacan. Es el goce imposible, el goce que no hay. Se ve entonces que la expulsión constituye lo real, como perdido. Antes no había nada, ahora hay la cosa perdida y la afirmación. En esto podemos seguir a Freud pensando que la primera experiencia de satisfacción es una metáfora de este goce perdido para siempre que deja al sujeto gozando solo de retazos conceptualizados por Lacan como los objetos pequeño a. Lo que queda expulsado no es algo que alguna vez tuve y lo perdí, es nada, es un agujero que me constituye y que pasa a ser la cosa perdida, perdida desde el vamos. Lo que queda afirmado es ese primer rasgo de identificación, y mientras es creado, esa marca del sujeto, también son creados el espacio del otro y de lo real. Porque antes de que el significante muerda en la carne, no hay ni siquiera el concepto de vacío, solo podemos decir que hay nada, si tenemos el significante que marca allí un vacío.
Ahora, el juicio de existencia. El juicio de existencia cae sobre las representaciones, dice Freud, o sea, sobre los significantes. Podemos decir con Lacan, ¿existe esta representación o no existe esta representación? Lo que está en el origen del juicio de existencia es la relación entre la representación y la percepción, dice Freud. Dice que se trata de saber si lo representado en el yo puede hallarse como percepción en la realidad. Es la prueba de realidad. Se trata entonces de una realidad significante. Sobre lo que no nos hemos representado, no podemos emitir juicio alguno. Se trata entonces de que algo devendrá traumático, sin existencia en términos de lo simbólico, para un sujeto, si no hay representación de eso en el inconsciente. La existencia se juega no con el objeto real, sino sobre la representación. Se trata de la existencia en sentido simbólico. Si hay representación, entonces existe para el juicio. El juicio de existencia puede recaer solamente sobre los significados. El juicio de existencia es una operación significante. Es la inscripción en el lugar del otro. Entonces a ese S1 de la identificación se le agrega el otro. Y es cuando al S1 se le agrega el S2 que hay estructura. Solo habrá existencia si a esta marca primera se le da existencia a lo simbólico. Hacer el sinsentido de esa afirmación muda pensamiento transmitado por la palabra, representarlo con un sentido. Alienación-separación. Lacan ubica en el seminario 11 dos operaciones básicas en la relación del sujeto con el otro, operaciones de causación del sujeto. Estas dos operaciones son la alienación y la separación. Ahora bien, ¿qué es la alienación? Veíamos que hay un movimiento primero en donde hay una expulsión que da la posibilidad de que algo se afirme. Hay una afirmación, una primera marca que se funda en la expulsión. Esa afirmación de Yahoo es lo que Lacan ha llamado alienación. Comprometerse en la palabra es aprecio de una falta constitutiva. ¿Qué significa esto? Que el sujeto cae bajo la marca del S1 a partir de allí. Hay un déficit del ser. Ha habido una elección. Se ha tenido que elegir entre el ser y el sentido. Al elegir por el sentido, el sujeto queda mortificado por el significante. Si en uno de los círculos ubicados el sentido y en el otro el ser, vemos que el sujeto se ve enfrentado a la alternativa del sentido que ha de recibir del otro o de la petrificación en el sinsentido. La alienación reside en la división del sujeto, o sea que la alienación implica que el sujeto aparece por un lado como sentido y por otro lado desaparece bajo ese mismo sentido, se afaniza. Este tiempo de la alienación, allí donde se produce esa división del sujeto, efecto de la cadena significante, puede ponerse en relación con el tiempo de comprender, ese tiempo de decidirse en la cadena. Se decía que el tiempo de concluir es el tiempo en el que el sujeto se separa de la cadena y concluye con una posición respecto del goce. Allí juega la partida, entonces el objeto A. A este movimiento Lacan lo llama separación. Ahora, ¿qué es la separación? Si hasta ahora veníamos pensando al otro como S1, S2, al otro como código, en la separación se trata del otro como deseante. Se trata de la relación del sujeto con el intervalo que hay entre el S1 y el S2. Se trata de la relación del sujeto con el A mayúscula barrado. Entonces tenemos al niño enfrentado al enigma del deseo del otro. Al me dice esto, pero ¿qué me quiere decir? O sea, el niño se encuentra con la falta del otro. Al toparse con que no todo el sentido de lo que se dice puede ser captado, el sentido huye. Hay un descompletamiento del otro. Si el conjunto del otro era S1, S2, en ese espacio vacío que no se percibía antes, es en donde se alojará el deseo. Y este espacio vacío se pondrá en relación con el vacío del sujeto, con la carencia a la que nos referíamos como su propia desaparición. En la separación, dice Lacan, el sujeto viene a encontrar en el deseo del otro la equivalencia de lo que él es como sujeto del inconsciente. El sujeto en la alienación estaba dividido. Decíamos, una parte se representaba por el significante, mientras él, como sujeto del inconsciente, estaba desaparecido. Esa desaparición se hace equivalente con la falta a nivel del otro. Volvamos al niño.
Ante el deseo del otro que implica su falta, el niño responde allí con su propia falta, con su pérdida. El sujeto maniobra con su pérdida. Una carencia engendrada en el tiempo procedente, alienación sirve para responder a la creencia sustituida en el tiempo siguiente, separación. Hay entonces dos caras de la separación del sujeto de la cadena y la caída del objeto que pasa al lugar de la causa en la estructura. La operación de separación es también la condición para tener un lugar en el otro en su punto de falta. Al situarse en el punto de falta en el otro, en la separación, puede el sujeto operar como parte que juega su partida o se jugará la partida con su propio fantasma, con su propia versión del objeto pequeño a.